SEMTA presenta Transformando Conflictos. Queridos amigos, queridas amigas, gracias por estar de vuelta con nosotros en Transformando Conflictos. Un placer compartir hoy con ustedes y con el señor Gundolf Niebuhr. Bienvenido aquí en nuestro programa. Queremos hablar sobre identidad de los menonitas, qué tiene eso que ver con pacifismo, qué tiene que ver con transformación de conflictos. Todo ese tema vamos a tratar de abarcar un poco. Bienvenido. Gracias por la invitación, un placer. Vamos a regresar enseguida después de la pausa para mirar desde la teología, vamos a mirar desde la historia, vamos a mirar qué está pasando hasta aquí, cómo hemos resuelto o no resuelto ciertos conflictos entre los menonitas y qué tiene eso que ver con nuestra identidad y cómo seguimos. Ojalá que llegamos también a uno o dos puntos que hacer en el futuro al respecto. Regresamos enseguida. Aleluya. Estando con el señor Gundolf Niebuhr, usted trabaja en el archivo de la colonia Fernheim, ¿cierto? Y también con otras responsabilidades. En parte con los museos y además participo en la Sociedad Histórica Menonita del Paraguay, ¿no? Usted recién mencionó antes del programa de que en el 2004 tuvieron una conferencia muy interesante respecto a nuestro tema. ¿Podría contar un poco qué fue esa conferencia? Sí, como Sociedad Histórica Menonita tratamos de organizar un simposio cada 2 o 3 años de promedio. Y en el 2004 nos ocupamos con el tema justamente de la participación menonita en la política. Tanto aquí en Paraguay como históricamente hablando en Prusia en el siglo XVIII, en Rusia bajo el régimen zarista en el siglo XIX. Y bueno, la conclusión era que los menonitas rusos, por lo menos, siempre se consideraron un poco de no ser políticos, o sea, de mantenerse aparte de la política. Y las ponencias que tuvimos en este simposio revelaron de que no es tanto así, sino que cada grupo humano tiene intereses, mecanismos políticos para manejarse, para organizarse en el ambiente público y con las relaciones con el gobierno, etcétera, etcétera, y de que entre nosotros también era así. Entonces, hablando de la identidad de los menonitas, normalmente cuando se quiere resumir algo muy breve se dice que es una iglesia de paz, de pacifismo. Estamos siempre exponiendo así de que el pacifismo pertenece básicamente a nuestra identidad menonita. ¿Eso es tanto así o cómo usted lo ve? Bueno, ciertamente, hablando históricamente nos hemos considerado así, ¿verdad? Desde los orígenes en el siglo XVI, la época de la Reforma. Sí. Cuando surgió el movimiento anabautista, digamos, los primeros creyentes, las primeras congregaciones anabautistas enfatizaron mucho el Sermón del Monte
en su lectura bíblica. Enfatizaron la separación de iglesia y Estado, la independencia de la iglesia del Estado. Y pensaron que el modo de vida del cristiano en el mundo debería ser un modo pacífico. O sea, no creían en la resolución de conflictos mediante la violencia. En el siglo XIX todavía, en el siglo XVI digo, no había todavía un servicio militar generalizado, pero cuando se introdujo eso en el siglo XVIII en Europa, en la época de Napoleón, por ejemplo, los menonitas generalmente resistían el servicio militar, diciendo que la participación activa en la guerra no estaba de acuerdo con su fe, con su convicción bíblica, religiosa. Entonces, en este sentido, hemos sido y creo que seguimos siendo una iglesia pacifista. Pero la otra cosa que hay que considerar es también el ambiente, o sea, el contexto histórico y social. Claro. Los menonitas del rama ruso, digamos, que migraron paulatinamente hacia el oriente en Europa, hacia la Ucrania. A lo largo de las generaciones llegaron a percibir el pacifismo más bien como un privilegio, un ser dejado en paz, en vez de promover la paz. Eso justamente en el simposio mencionado lo denominamos el sentido, o sea, el concepto privilegiado de la paz. Sería casi un pasivismo, entonces, ¿no? Queremos, así mismo, queremos así mismo. Estar en paz, pero no necesariamente lo conectamos tanto con ser hacedores de paz. Así mismo, y eso se explica bien mientras un grupo de gente son minoría en una sociedad grande, ¿verdad? Claro. Y más una minoría algo marginalizada incluso, lo que ciertamente eran. Pero una vez que se participa plenamente en los macroprocesos, digamos, de un país, del mundo, esta clase de postura ya no es muy relevante, ¿verdad? Por ejemplo, los menonitas americanos se daban cuenta de eso durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Antes de la Segunda Guerra Mundial también vivían como minorías rurales, agricultores, no metiéndose de forma directa en los macroprocesos políticos de la sociedad. Y también tenían un poco ese concepto, pero viendo toda la situación caótica durante la Segunda Guerra Mundial, de repente se dieron cuenta, mira, ser pacifista significa meterse en el mundo y trabajar por la paz, mostrar alternativas hacia la violencia, hacia la guerra, y con eso entonces se involucraron más directamente en los procesos de la sociedad y además su concepto del pacifismo se transformó un poco en un concepto más directamente teológico, yo diría.
Eso fue un proceso que se dio en Estados Unidos durante Estados la Segunda Unidos, Guerra Mundial. sí. Para resumirlo, digamos que cuando participamos a full en los procesos económicos de un país, por ejemplo, o en otros aspectos sociales de una sociedad, entonces el ser hacedores de paz quizás debería cobrar más fuerza que solamente el déjenos en paz, ¿no? Porque el déjenos en paz combina más con cuando estamos aislados en otros aspectos también. Así mismo. Así mismo. Muy, muy interesante esa observación, así que hay cierta diferencia, como ya hemos escuchado, entre diferentes grupos menonitas. También algunos lo interpretan hoy en forma más activa, otros todavía están medio indecisos cómo apuntar a eso. Además de eso tenemos también una cuestión que para mí siempre se conecta con eso, que quiero que hablemos después de la pausa. ¿Qué pasa en nuestras iglesias? Las iglesias menonitas son tan divididas entre cientos de diferentes grupitos. No sé si eso pasa a otras denominaciones también, pero me pregunto a veces qué dice eso sobre nuestra capacidad de transformar conflictos o de resolver conflictos. ¿Qué tiene eso que ver con la violencia? Vamos a hablar sobre eso enseguida después de la pausa. Regresamos en unos minutos. Estamos otra vez aquí con Gundolf Niebuhr y habíamos hablado sobre la historia, sobre el involucrarse como menonitas en la sociedad, en el Estado. Queríamos hablar ahora un poco cómo se relaciona ese tema de ser iglesia pacifista, querer ser hacedores de paz, con situaciones que tenemos con mucha frecuencia de que dentro de la iglesia surgen conflictos y no logramos mantenernos unidos, sino nos dividimos. Una y otra vez en la historia se vio eso, las iglesias menonitas se dividen nomás y cada uno va por su lado. También es una forma de resolver conflictos. No sé si es la más pacífica. ¿Qué usted nos podría, si usted podría analizarnos un poco esto? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo combina esa realidad de dividirnos como iglesia siempre con nuestra identidad pacifista? Bueno, yo diría que el proceso de división en distintas iglesias dentro del menonitismo no es necesariamente una historia de conflictos internos. Yo creo que hay bastante paralelismo en lo religioso con lo cultural. O sea que un grupo humano que va y que vive en otra parte, por ejemplo, dentro de pocos años establece sus propios mecanismos de interacción, sus propios valores, su propio vocabulario, incluso lingüísticamente hablando. Y entonces tiene su identidad propia que ya no es idéntico con el grupo del cual salió. Y ya que hay bastante migración en nuestra historia menonita, creo que netamente ese proceso de división geográfico a veces influyó y no tiene que ver necesariamente con conflictos graves que se dan, pero bueno. Si no son conflictos graves, cierto, normalmente no escuchamos de conflictos muy graves dentro de la iglesia, pero no tiene que ver, es mi hipótesis, no tiene que ver algo con que a veces tratamos de ser tan armoniosos, entendiendo pacifismo como
evitar conflictos, que mantenemos todos los conflictos debajo de la alfombra y sobre eso no se habla, y justamente por eso nos lleva a dividirnos. ¿No será que eso influyó también en esa historia? Por lo menos la literatura menonita en Canadá sugiere eso, sí. O sea, es un proceso de psicología social, ¿no? El mantener tabú ciertos temas conflictivos hasta que el tabuizar eso realmente aleja a las personas unas de otras. Sí, creo que definitivamente está eso. Pero hablando de modos pacíficos de vida, yo diría que nuestra relación con otras confesiones cristianas es tan relevante o más relevante que la cuestión de nuestra división interna como semiconfesiones menonitas, tal vez podríamos decir. ¿En qué sentido? ¿Qué influye esto? Bueno, tenemos relaciones conflictivas con otras confesiones cristianas, con otras iglesias cristianas. Hasta hoy día nos persigue la mentalidad de mártir, por ejemplo. A partir del siglo XVI, de la época de la Reforma, no podemos aceptar plenamente la validez de la fe, del culto, del vocabulario teológico de otras confesiones cristianas. En otras palabras, la cuestión de ecumenismo nos cuesta mucho. Y yo creo que eso es una cuestión muy relevante también para el pacifismo. O sea que el pacifismo se basa en una relación dialógica. Respetar al otro. Respetar al otro, dialogar, y en este proceso de diálogo a menudo se aclaran muchas cosas que normalmente se evita, y al evitarlo se crean los conflictos y las enemistades. ¿Dónde ve usted la raíz de eso? ¿Es que nos hemos acostumbrado de ser las víctimas, ese complejo de mártir, o es por otro lado más bien un de que, qué sé yo, que creemos que nosotros tenemos toda la razón y entendemos todo un poco mejor que los otros? Yo creo que hay un complejo de mártir, no sé si es muy destacado, pero está en nuestra mentalidad. Y el otro elemento que yo veo sería el fundamentalismo. Fundamentalismos religiosos que demasiado enfatizan lo correcto de la propia convicción a costo de los demás, ¿no? Y eso se observa en otras confesiones cristianas, también en otras religiones hoy día, más que nada en el mundo islámico, ¿no? Y justamente a partir del 11 de septiembre en nuestro propio siglo ahora hemos visto qué potencial conflictivo tienen estos fundamentalismos religiosos, ¿no? Significa cuando estamos demasiado convencidos de que nosotros ya entendemos toda la verdad y ya la tenemos prácticamente en nuestras manos, entonces eso de alguna forma no ayuda al pacifismo, no ayuda a respetar a otros, no ayuda a dialogar. Precisamente, y más que eso, yo creo que cuando se quiere dar el aire de ser abierto y dispuesto a dialogar, a menudo el proceso de dialogar significa implícitamente que al fin y al cabo quiero convertir al otro a mi posición. Y eso, por supuesto, es lo que hace difícil y no tan
no tan íntegro tampoco el proceso de diálogo, ¿no? Es muy difícil cuando estamos bien convencidos de lo que hemos entendido y de lo que creemos, entonces, cómo hablar con otros sin querer convencerle también, ¿no? O cómo ahí dialogar de una forma respetuosa, equilibrada. A menudo he pensado que el antiguo lema de los filósofos griegos que se atribuye al filósofo Sócrates, por ejemplo, conócete a ti mismo, que eso es uno de los requisitos más fundamentales para entrar en una relación empática realmente con el otro, que tiene una posición diferente que yo. El conocerse a sí mismo nos hace de algún modo humildes. Sí. Y nos ayuda a no meternos en una posición superior que supone que al final de cuentas se va a revelar de que la verdad es mía y que tal vez es tuya en parte, ¿no? Y si queremos ser fieles seguidores de Jesús, quizás ahí es el punto donde tenemos que enfatizar el amor a los enemigos, en el sentido de que el amor a los que lo ven diferente que yo, no necesariamente un enemigo que me quiere matar o algo así, sino el totalmente otro, el totalmente diferente que ve las cosas en forma diferente. También a esos Jesús me llama a amarles, en el sentido de buscar lo mejor para ellos, dejarles respetándoles, ¿no? Sí, y más que eso, yo creo que ese mandamiento del Sermón del Monte, del Nuevo Testamento en total, además tiene la tendencia de que llegamos a percibir al otro no como enemigo realmente, sino que netamente como otro ser humano, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo que pensábamos que era enemigo se transforma en otro ser humano, ¿verdad? Exactamente, y nos damos cuenta que no todos los enemigos somos tan enemigos. Tenemos que hacer la pausa, ya estamos llegando al fin, enseguida regresamos. Hemos hablado con Gundolf Niebuhr sobre la identidad menonita y el pacifismo, sobre la historia, sobre nuestro involucramiento como menonitas en la cultura o la sociedad, sobre las divisiones dentro de la iglesia, sobre el diálogo con otras religiones o otras confesiones. Hemos tocado muchísimos temas hoy, nos quedó muy corto el tiempo. Muchas gracias, Gundolf. No sé si tenés alguna frase para concluir, para cerrar todo esto. Sí, yo creo que nuestra convicción pacifista debería basarse más en lo teológico que en lo social, y que debería ser resultado de una lectura bíblica, y preferentemente una lectura bíblica en conjunto con otras iglesias cristianas. Por ejemplo, la ética social de la Iglesia Católica, allí bien podríamos enchufarnos y llegar a una lectura bíblica en común. Yo creo que nos daría bastante impulso para vivir este estilo de vida. Muchísimas gracias. Eso
Fue muy interesante la discusión y quizás yo quisiera terminar con un último pensamiento, quizás en cuanto al diálogo, al respetarse mutuamente. Sería más importante pensar de que la verdad nos tiene a nosotros y no nosotros tenemos la verdad. Quizás si lo pensamos de esa forma, entonces llegamos a respetar con más facilidad, con más naturalidad también a personas que son muy diferentes, que ven el mundo en forma diferente. Muchísimas gracias por este tiempo. Regresamos en una semana. SEMTA presentó Transformando Conflictos.